Hola, ¿cómo están? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciaba que planea poner en marcha un sistema de energía nuclear con un ciclo de combustible cerrado, que será además el primero en el mundo. Esto ya ha generado respuestas indirectas. Hoy veíamos a un Donald Trump reunido con su cúpula militar decir que su país posee un arsenal nuclear mejor y más nuevo que China y Rusia. Hoy vamos a analizar todos estos escenarios y movimientos. Bienvenidos. Por esta razón, les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender de qué va esta propuesta. Rusia, una energía nuclear pacífica. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar, por supuesto, con los colores de la bandera a la Federación Rusa. Ahí la vamos a identificar. Hay que decir que el anuncio lo efectuó el presidente Vladimir Putin. Señaló la creación de este primer sistema de energía nuclear del mundo, con un ciclo de combustible cerrado para el 2030. Todo esto en la región de Tomsk. El anuncio también formaba parte del Foro Internacional de la Semana Atómica Mundial, que se celebró en Moscú, donde invitó a científicos internacionales a colaborar en el desarrollo, dijo, de tecnologías que marcarán el comienzo de una nueva era en energía nuclear. Este proyecto busca esquivar dos de los mayores desafíos de las actuales centrales nucleares. Uno, la gestión de los residuos radioactivos y el posible agotamiento también de las reservas de uranio. El segundo, un dato no menor, con una tecnología que promete reutilizar hasta el 95% del combustible nuclear en un contexto donde se proyecta que los recursos de uranio se agotarán por completo para el año 2090. Un equivalente aproximadamente de 8 millones de toneladas. A su vez, también destacaba la importancia de la seguridad nuclear y el estricto apego a la no proliferación, siguiendo los estándares y sus prioridades. También dijo el presidente del país eslavo que iniciaría la producción en masa de pequeñas centrales nucleares, tanto terrestres como flotantes, destacando que los diseños rusos cuentan con altos estándares de seguridad y resiliencia. Moscú está promoviendo un acceso equitativo a esta tecnología nuclear pacífica como una vía para garantizar un desarrollo sostenible y rechazar cualquier forma, escúchese bien, de colonialismo tecnológico. ¿Cómo impactará esto? ¿Quiénes entrarán dentro de este plan? Hoy lo analizamos con nuestros invitados. Desde la Argentina nos acompaña Cristian Lamesa, analista geopolítico. Cristian, qué gusto tenerte en el mapa de Telesur. Bienvenido. Hola, buenos días, un gusto estar con ustedes una vez más. Empecemos por esto que decía el presidente ruso, que no es algo menor, dejar el colonialismo tecnológico, que representa para esta nueva era de tecnología nuclear que él se ha planteado. Bueno, significa el espíritu que viene mostrando Rusia, no desde ahora, sino a lo largo de su historia, a lo largo de la historia de la Unión Soviética, incluso a lo largo de la historia del Imperio Ruso, con un espíritu que siempre fue de colaboración con los demás pueblos, siempre dispuesto a defender, incluso arriesgándose a guerras para defender a otros pueblos, como lo hizo en el siglo XIX, en el siglo XVIII, defendiendo a los cristianos ortodoxos de lo que era el Imperio Otomano. Entonces, esto es una muestra más de cómo Rusia tiene un espíritu de colaboración con todos los países, con todos sus países socios, con todos los países amigos, y por el bien de la humanidad, porque sabemos que el tema de la energía es algo totalmente... Eh, es el fundamento mayor en el mundo moderno. Sin energía no se puede crecer. Vemos lo que le ha pasado a Europa, cómo se ha desindustrializado rápidamente a partir del creer que podía prescindir de los hidrocarburos rusos. Entonces, en ese sentido, lo que hace Rusia es mostrar la generosidad que tiene como un país que es el más desarrollado en el ámbito nuclear, en el ámbito del uso pacífico de la energía nuclear, ¿no? Poniendo a disposición no el ir a instalar y a construir plantas nucleares en otros países, sino incluso brindar el conocimiento para eso. Esto lo hizo en Bielorrusia en esta semana de la energía atómica en Moscú. El presidente Alexander Lukashenko agradeció y destacó este hecho. Y este no es el único campo. A mí me pasó, y con esto cierro, Paola, cuando estuve en Nizhny Novgorod en un foro que trataba sobre el tema justamente de la soberanía informática
tecnológica, en este mundo digital, cómo Rusia también ofrece el know-how y el que no que los países muden de Google o de otras plataformas tecnológicas americanas a las rusas que son tan buenas o mejores que las americanas, sino el brindar el conocimiento para que los países también puedan tener su soberanía tecnológica, informática, digital y en este caso en el mundo de la energía nuclear. Sin lugar a dudas, que marca esos matices además en medio de toda esta presión, de toda esta agresión que lanza Estados Unidos. Y de ello me gustaría conversar también con Carlos Martínez, a quienes sumamos al análisis. Se conecta con nosotros desde España. Carlos, qué gusto tenerte en el mapa de Telesur. Hola, el gusto es mío. Salía un Donald Trump bastante preocupado o quizás molesto, no sé cómo calificarlo, reunido hoy con su cúpula militar en la que no dejaba de decir que tiene el mejor arsenal, el más moderno, el más grande, inclusive que China y que Rusia. Una respuesta al planteamiento que hacía el presidente Vladimir Putin, que además por detrás hay una estrategia bastante amplia que tiene que ver con blindarse. ¿Cómo lo leemos geopolíticamente? Bueno, Donald Trump es una persona que tiene problemas como persona y problemas mucho más graves como presidente. No sé si alguien ha visto por ahí el filming, que creo que está en una plataforma, creo que filming, que cuenta su biografía, en el cual ya le enseñó su principal asesor, que era a su vez un asesor previo de MacArthur, un sionista homófobo, pero a la vez homosexual, que murió de sida. Bueno, este abogado le enseñó a Donald Trump que siempre tiene que tener razón y nunca pedir perdón y siempre mantenerla. ¿Qué ocurre? Que eso, el que es un millonario, pues normalmente le habrá funcionado, pero el mundo no funciona así, menos ahora, ¿no? Lo cierto es que Estados Unidos cada vez está quedándose atrás en las tecnologías, en la de información. Hoy en día la primera potencia en inteligencia artificial es China, en la fabricación de bienes de equipo y bienes avanzados también está siendo China, y la energía nuclear, pues Rusia también ha adelantado a Estados Unidos. Por tanto, Donald Trump solo le cabe enojarse y enfadarse porque lo que él pensaba que Estados Unidos era lo más grande, lo mejor y lo más avanzado del mundo, pues no lo es. No lo es evidentemente y eso le produce enojo. Lo que pasa es que todo el mundo tenemos que lidiar a su vez con estos enojos de este pequeño niño malcriado que se llama Donald Trump, que no sabemos por dónde va a salir, ¿no? Él hasta ahora llegó al poder con el ánimo de rebajar el presupuesto de defensa, evitándose guerras que para él eran inútiles, como la de Ucrania, pero lo cierto es que la deuda pública estadounidense, a pesar de sus aranceles, sigue creciendo y sigue creciendo el gasto armamentístico. Y es imposible intentar recuperar el terreno perdido frente a China, Rusia, con recortes en investigación, desarrollo, universidades. De manera que Donald Trump no sabe por dónde va a salir porque él se queda en su Great America Again, pero no tiene la vía. Desde luego el neoliberalismo ultraconservador que predica seguro que no le va a sacar de este aprieto. Y esto además tomando en cuenta, Cristian, las amenazas en las que dice está sumergida la administración de Donald Trump. Decía, Rusia nos ha amenazado con el despliegue de 2 submarinos nucleares, pero ¿quién realmente amenaza y a quién? ¿Qué pretexto utiliza, por ejemplo, la administración de Donald Trump para amedrentar a toda una región? Y lo pongo también en posición con lo que hace al sur del Mar Caribe. Y a ver, esto hay que ponerlo a mi modo de ver en un contexto más amplio. Yo lo he referido en algunas otras ocasiones, incluso creo que con vos, Paola. Donald Trump toma un Estados Unidos, un país en una situación bastante catastrófica, aunque no parezca ser así, pero si analizamos la crisis de deuda monumental que tiene, la crisis social con una clase media y una clase trabajadora totalmente destruida, lo diría así, la crisis de fentanilo con una sociedad totalmente sumergida en las drogas, una cantidad enorme de gente viviendo en las calles, un ejército totalmente debilitado, porque es así, porque ha mostrado, Joe Biden le ha mostrado al mundo el verdadero Estados Unidos, que es un país que, salvo enfrentarse a grupos de insurgentes en alpargatas, con una potencia de primer nivel, como en este caso Rusia, la OTAN no tiene demasiado para hacer. Creo que por eso la sobreactuación que hace Donald Trump respecto a esto de decir que su arsenal es el más grande, el más lindo, el más poderoso y el más
espléndido, que sabemos que no es así, porque de hecho en realidad en los arsenales nucleares, más allá de que la cantidad es importante, es mucho más importante tener la tecnología hipersónica, por ejemplo, para poder poner un misil sin que haya forma, ningún tipo de posibilidad de que sea interceptado y que eso sí o sí va a llegar al territorio al que uno quiere atacar. Eso sí lo tiene Rusia, sí lo tiene China, sí lo tienen países aliados de Rusia. El primero que desarrolló esa tecnología es Rusia y no lo tiene Estados Unidos. Entonces yo creo que en ese sentido lo que hace Donald Trump es un poco de bravuconada, un poco de tratar de mostrar músculo militar. Algo de eso es lo que está sucediendo en el Caribe Sur. Eh, y también el conformar un poco a esos sectores internos, esos neoconservadores, de los cuales también necesita su favor y sus votos en la Cámara de Representantes y en el Senado. Y por último, también hay que recordar que, porque esta reunión de generales, bastante poco habitual, diría realmente desusada, convocar esta enorme cantidad de generales de alrededor del mundo, para tener esta reunión, yo creo que también tiene que ver con esta debilidad de los Estados Unidos y en definitiva, la figura propia de Donald Trump, que tiene mucho más apoyo que en su primer mandato, pero sigue siendo muy bajo, porque tiene esos sectores internos en lo político. Y aparte hay que recordar que el generalato y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos también están divididas en esta sociedad que está absolutamente quebrada. Y para esto, a ver, hay que mencionar simplemente el que fuera el presidente del Estado Mayor de los Estados Unidos, el general Mark Milley, que tuvo unos encontronazos tremendos con Donald Trump, realmente mostrando esa ala del ejército que está totalmente en contra y otra que está totalmente a favor, o las declaraciones que hizo un comandante de la OTAN, un general estadounidense llamado Christopher Donahue, que en una reunión de la OTAN en Europa habló de la posibilidad de tomar Kaliningrado, o sea, una declaración que un general por su propio, o sea, de motus propio, no puede hacer semejante declaración. Entonces creo que esta reunión también podría tener que ver con esto de marcar o intentar por lo menos marcar cuál es su posición de defensa de los Estados Unidos en esta Secretaría de Guerra y ver hasta qué punto tiene y cuenta con la lealtad de estos generales. Por eso yo creo, y con esto cierro, que es un panorama bastante complejo con el que se encuentra Donald Trump, y que todo esto es sobreactuación y también un poco de estas cosas ampulosas que suele hacer para ocultar una situación que en definitiva es de debilidad. Escenarios que además nos llevan a entender los movimientos que hace la administración del republicano. La gran pregunta que quedará sobre la mesa, Cristian, es hasta qué punto le va a servir esa estrategia. Le pido a Cristian y también a nuestro otro invitado, a Carlos, que se mantengan en línea, al igual que a nuestros invitados. Marquemos una pausa breve y lo hacemos revisando nuestra escala. Al regreso, más análisis. A través del siguiente portal web de la Corporación Estatal de Energía Nuclear, Rosatom de Rusia, que está titulando de la siguiente manera: Empoderando un futuro mejor. 80 años de la industria nuclear rusa. Según el World Nuclear Association, el 43% del suministro global de uranio enriquecido es producido en Rusia a través de esta corporación Rosatom y sus subsidiarias. Aquí hay que hacer énfasis: no se trata solo de tener uranio, sino de enriquecerlo. El 20 de agosto del año 1945 se firmaba una resolución sobre la creación del Comité Especial bajo el Comité Estatal de Defensa de la URSS, encargado de dirigir todos los trabajos relacionados con el uso de la energía nuclear de uranio. A partir de esa fecha comienza este proyecto nuclear soviético. La generación actual de especialistas nucleares continúa la labor de sus grandes predecesores y abre nuevas oportunidades para las tecnologías nucleares y mejorarán constantemente aquellas de generación de energía nuclear, ofreciendo a sus socios soluciones cada vez más avanzadas, desarrollando el potencial logístico de la ruta marítima del norte, por ejemplo, medicina nuclear, contribuyendo a un planeta más limpio al eliminar el daño ambiental acumulado. Todo esto tiene que ver con esta nueva era de tecnología nuclear que ofrece, que expande, no solamente para Rusia, también para sus socios estratégicos. ¿Quiénes son y cuál será el impacto? Lo vemos al volver.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El que ven en sus pantallas es el presidente de Rusia, Vladimir Putin. A su lado, el logo de Rosatom. Ya vimos que es una de las empresas que garantiza el enriquecimiento de uranio en ese país. Hay que decir que justamente el mandatario, el presidente ruso, ha planteado también que quiere llevar adelante una colaboración fundamental, el acceso equitativo a las tecnologías para un desarrollo global sostenible. Invitó a científicos de todo el mundo a colaborar en el desarrollo de estas tecnologías. Esto va a ser donde en el Centro Internacional de Investigación que se construye en la provincia de Ulyanovsk. Para el mandatario ruso es clave compartir esta tecnología y lo dijo bien puntual, con sus socios estratégicos. Y en esta ecuación está el sur global, marcando una nueva era de energía nuclear. Carlos, este escenario marca también un punto de inflexión. Hay un nuevo mundo y una batalla por mantener la hegemonía de Estados Unidos. Una batalla que además posiciona al sur global dentro de este mapa. ¿Por qué le interesa a Rusia compartir esta tecnología con el sur global? Le interesa porque el objetivo principal y último de Rusia es acabar con este mundo unipolar, con la primacía de Estados Unidos y sus países lacayos como son los de la OTAN, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, y al que quiere unirse aunque no puede Argentina. Para acabar con este mundo unipolar hay que acabar con determinados elementos de dominación, como son el dólar, que se está acabando con el BRICS, o como es también la dependencia de la política energética. Todos sabemos que el mundo actual está basado en la energía del petróleo y que la energía del petróleo está en manos de grandes multinacionales que se dedican a su comercialización y procesamiento. Entonces se están cortando, digamos, está cerrando las patas en las que se basa el imperialismo norteamericano, el dólar, la política energética, y también está cerrando, que le hemos hablado también en este programa en diferentes ocasiones, con el dominio militar de la OTAN. La guerra de Ucrania, lo que está suponiendo, además de otras muchas cosas, de otros muchos factores de la guerra de Ucrania, es que la OTAN no puede tampoco militarmente con Rusia. Y no puede militarmente con Rusia, entre otros factores, por el mismo del que estamos hablando hoy, por la supremacía de los ingenieros de la industria de Rusia frente a Estados Unidos. Son muchos autores y son muchos analistas que están diciendo que frente a Estados Unidos, Europa Occidental, es una sociedad de abogados, de economistas, de que los mejores 20 brillantes de sus universidades van a profesiones como estas, que eso tiene un beneficio rápido, pero no es economía productiva, mientras que China, sobre todo, pero también Rusia, Irán y otros países del sur global están invirtiendo mucho capital humano en ingenierías, en gente muy preparada. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, respecto a la supremacía militar, que incluso Irán dispone de misiles hipersónicos de los que no dispone ningún país de la OTAN, incluido Estados Unidos. Con esto vemos el marco global de cómo Estados Unidos se está convirtiendo en un país claramente en decadencia, que no puede competir con países teóricamente muy inferiores en lo económico como es Rusia, y no hablemos ya de China. También la ampliación de sus socios estratégicos y el blindaje, una vez más. Vamos a compartir, Cristian, contigo nuestra leyenda para poder analizar también este otro escenario. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se pronunciaba a propósito de la reinstalación de medidas coercitivas, de sanciones por parte de Estados Unidos y sobre todo de 3 países europeos. Todo esto por el programa integral nuclear. Él decía, quieren que les entreguemos todo nuestro uranio enriquecido a cambio de darnos un plazo de 3 meses, lo que es absolutamente inaceptable. Ellos ya aprobaron la opción militar, se refiere a Estados Unidos, pero esta opción no resolvió el problema. Ahora están recurriendo nuevamente al mecanismo de snapback, el cual tampoco resolverá nada, sino que aumentará la complejidad y las dificultades y hará que una solución diplomática sea aún más difícil. Carlos, aquí 2 claves puntuales. Primero,
el hecho de que Irán no va a doblegarse a las pretensiones de un Estados Unidos. Segundo, también ha manifestado Cristian el hecho de que esto representa, sin lugar a dudas, un blindaje. Rusia e Irán han suscrito un acuerdo para la instalación de bases nucleares. Si Estados Unidos ¿atacaría también los intereses de Rusia? ¿Cómo entender estos movimientos y esta alianza estratégica? Cristian, ¿nos escuchas? Hemos perdido contacto con Sí, Cristian. no, estoy acá, pero me parece que habías dicho Carlos, perdón. No, Cristian, te preguntaba a ti para poder hacer también un equilibrio en cuanto a las intervenciones. ¿Qué opinas de estos movimientos? Asociación estratégica clave, un blindaje de por medio, pero también desde la otra mirada no someter a estos chantajes a la acostumbrada política de Trump. Sí, a ver, yo creo que acá, más allá de los chantajes o estas idas y vueltas que suele tener el republicano, yo creo que aquí hay algo mucho más importante. Si bien, por supuesto, que Estados Unidos es una potencia a nivel mundial, eso es indudable y no va a dejar de serlo, acá tenemos nuevos actores, tenemos un mundo multipolar que tiene otro sistema de funcionamiento totalmente distinto. Realmente es como si se pusiera en valor realmente la Carta de las Naciones Unidas que había quedado en desuso y en ese nuevo entorno un respeto a todos los países por igual sin importar el tamaño, el poderío, la cantidad de población o su economía. En este sentido, cada vez los que pretenden llevar adelante un chantaje para con otros países, prevalecer en un mundo que ya no existe más, en esa unipolaridad, realmente van a estar cada vez en una situación de mayor decadencia y de mayor soledad, como le está pasando a Europa, como le está pasando a esa vieja y decadente Europa. Entonces, yo creo que el mismo funcionamiento de este mundo multipolar es el que le está dando los propios anticuerpos, y lo podemos ver como en una cuestión que tiene más que ver con intentar obturar el crecimiento de India que con que India consuma hidrocarburos rusos, esta actitud que tuvo Donald Trump, y vemos que no se doblegó a estas pretensiones del republicano y que por el contrario sigue su camino de desarrollo, y entre todos estos países ya hay toda una red de contención, de comercio mutuo, de cooperación mutuamente beneficiosa, y yo creo que en ese sentido, de facto, ya no hay espacio para las arbitrariedades y el chantaje unilateral. Un chantaje unilateral que además va a tener sus consecuencias. Carlos, ahora sí vamos contigo. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para un Estados Unidos si no cambia su política? Bueno, tiene que cambiar muchísimo la política de Estados Unidos. Yo siempre me quejo de que no cambie la de la Comisión Europea y es complicado. La de Estados Unidos es sumamente más complicada porque prácticamente ha gobernado no solo su país sino el mundo con unas políticas que ya no funcionan porque estamos ya entrando en un mundo unipolar. Y las consecuencias, aparte de las consecuencias que se ven en el resto del mundo, ¿no? Nuevos conflictos, auténticos genocidios como el de Gaza que no sería posible sin la colaboración necesaria de Estados Unidos. A efectos internos estamos viendo también que el país está en una descomposición, ¿no? Han ganado las últimas elecciones ultraconservadores de Donald Trump, pero eso no va a frenar el proceso de descomposición interna, económica, política, social de Estados Unidos. No lo va a frenar, al contrario, parece ser que lo está avanzando y estamos viendo auténticos crímenes políticos más propios de una república bananera, como ellos dicen, de América Latina, que de un país que debía ser el más avanzado del mundo. De manera que es un misterio. Lo que sí que me gustaría, como ciudadano de este mundo, es que Estados Unidos se descomponga sin necesidad de extender política belicista, sin morir matando, ¿no? Que vuelva a ser una nación y que trate al resto de naciones de tú a tú. Especialmente lo deseo para América Latina, que siempre la ha tratado como un patio trasero, siempre ha tratado de manera despectiva a sus gobiernos, a sus ciudadanos. Esperemos que Estados Unidos cambie la forma de pensar, de ser, de política, porque si no, nunca va a tener una buena convivencia con sus vecinos ni con el resto de pueblos del mundo.
Quiero agradecer a Carlos Martínez y a Cristian La Mesa también por acompañarnos hoy con sus valiosos análisis para nuestros televidentes del mapa aquí en Dale Sur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. Rusia, nueva era de energía nuclear. 1. Energía. Rusia domina el mercado de uranio enriquecido a través de Rosatom, una empresa que tiene el 46% de la capacidad de enriquecimiento. Por esa razón, el presidente Vladimir Putin tiene un plan para que Rusia nunca quede sin uranio, y es construir el primer reactor nuclear de ciclo cerrado, reutilizando in situ hasta el 95% del combustible nuclear, y plantea tenerlo listo para la gestión 2030, dando paso a una nueva era de energía nuclear. 2. Cooperación global. El desarrollo y los avances de esta energía global son indispensables para Rusia y sus socios, y esto tiene también relación con la seguridad nuclear internacional. El presidente ruso ha puesto en alto los lazos con el sur global para que estén a la vanguardia de la investigación científica, la innovación en ingeniería, la aplicación de tecnologías termonucleares y cuánticas, inteligencia artificial también entre la ecuación, biofabricación de órganos y hasta programas espaciales. 3. Blindaje. Pese a la presión de Donald Trump sobre Rusia, no ha impedido que firme acuerdos estratégicos con Irán por un valor de $25.000 millones para construir centrales nucleares en el país islámico. Esto permitirá blindar al país persa ante un eventual posible ataque ante las amenazas del inquilino de la Casa Blanca. Bombardear nuevamente las centrales nucleares iraníes ya no sería solo enfrentarse a Irán, también a los propios intereses de Rusia, y es algo que Trump ha tratado de evitar hasta el momento. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.